Dwayne Douglas nació en Sausalito, ciudad del área de la Bahía de San Francisco, California, el 21 de septiembre de 1930, falleciendo el 19 de noviembre de 2025 en San Antonio, Texas. Hizo sus estudios básicos en Estados Unidos y a los 19 años, junto a su padre, vino a vivir al entonces Distrito Federal. De México hizo su país y decía ser el gringo más mexicano. Se casó con Gloria Barcelata, procreando un hijo, Roy, y 3 hijas, Terry, Jackie y Karen. Douglas fue un numismático, coleccionista e investigador de monedas y billetes, especialmente reconocido por su trabajo con el papel moneda mexicano. Ingresó a la Sonomex el 19 de mayo de 1971, participando en la organización de la primera convención numismática en 1972. Colaborando desde ese momento de manera activa con las diferentes directivas, siendo subastador de 1980 a 1984, publicando 11 catálogos. Fue presidente de la Sonomex de 1992 a 1994 y de 1996 al 2000. Durante su primer periodo, logró que se escriturara el local de la sociedad, el que había sido adquirido en 1970. Aumentó la membresía a nivel nacional e internacional de manera importante con relación a la década anterior. Donó libros, monedas, medallas y billetes para el acervo y logró que se completara la colección de medallas de oro y plata emitidas por la propia sociedad. Fue galardonado en 4 ocasiones. Premio Humberto Burcio en 1974, Manuel Romero de Terreros en 1982 y el Premio Alberto Francisco Pradó en 2003 y 2004. Dwayne Douglas fue reconocido por sus estudios y aportaciones a la numismática mexicana, así como por sus inconmensurables apoyos a la Sonomex. El entonces Instituto Mexiquense de Cultura y Museo de Numismática del Estado de México le otorgaron merecidamente la emblemática distinción de numismático del año en 2002. La Sonomex en 2023 le reconoció como el tercer socio activo y vigente más antiguo, con 52 años ininterrumpidos como miembro. En 1999 fue invitado como jurado calificador en el primer concurso nacional de diseño numismático en conmemoración del cambio de milenio, organizado por el Banco de México para la emisión de las monedas de plata del año 2000. Escribió varios libros muy valorados dentro de la numismática mexicana. Estudios sobre los billetes de 10 pesos en 1977, coautor de Mexican Paper Money en 1982, siendo una de sus obras más conocidas. El papel moneda del Banco de México en sus 3 ediciones bilingües, 1990, 1993 y 2002. Numismática mexicana, primero el libro, luego la moneda, 1994. Catálogo de monedas y onzas mexicanas del siglo XX, 1996, y el emblemático libro y que más satisfacción profesional le concedió, Emisiones desconocidas de papel moneda mexicano, repatriación de un tesoro, 1998. También fue el creador del primer video sobre numismática titulado Viaje pictórico a través de la numismática mexicana, 1993. En el aspecto comercial, en 1983 fundó la tienda más importante de numismática, no solo en la Ciudad de México, sino en el país, el mundo de la moneda, la que fue referencia comercial y punto de reunión durante décadas, además de formadora de muchas generaciones de numismáticos. Fue una tienda reconocida a nivel nacional y allende fronteras. Como empresa, realizó 56 exitosas subastas, siendo la última en 2022. Después de 40 años, cerró sus puertas en 2023. El quehacer de Dwayne Douglas, a través de sus catálogos y estudios, ha sido útil para coleccionistas e historiadores, documentando miles de billetes, incluidas muchas emisiones poco conocidas o desconocidas hasta ese momento, lo cual ha sido valioso para entender la historia monetaria y numismática mexicana. Sus trabajos han sido citados en estudios académicos relacionados con derecho monetario y numismática. Fue muy respetado entre los numismáticos nacionales como en Estados Unidos, dejando una huella imborrable y un vacío muy difícil de llenar.
El señor Douglas. Podemos decir tantas cosas de él. Creo que su biografía es una de las más extensas de la numismática mexicana. Y es que sin lugar a dudas no podemos entender la numismática mexicana actual sin ese nombre. Fue a principios del año 2000 cuando yo lo conocí. Y antes de conocerlo en persona ya había escuchado su nombre. Creo que son de esas personas, y eso es muy complicado, ser una persona que es precedida por su prestigio, que es reconocida por los demás, por su trabajo y por todo lo que hace. Yo era un jovencillo, tendría entre 15, 16, 17 años cuando empecé a ir a las tiendas numismáticas del centro de la Ciudad de México. Y recuerdo que en una de esas primeras ocasiones que empecé a ir, algunos locales, la gran mayoría pequeños, iba buscando información, pero sobre todo para mostrar lo que por algunos años había yo ido juntando. Y cuando en esas tiendas numismáticas llegaban a ver las piezas que tenía en mi colección, me decían, mira, te aconsejo que vayas al mundo de la moneda. Y iba a otro local y me volvían a decir lo mismo, ¿ya fuiste al mundo de la moneda? Y finalmente en alguno de esos localitos me dijeron, ¿y qué te dijo el señor Douglas? A lo largo de algunas semanas después de estar yendo a estas tiendas numismáticas y que reiteradamente me decían el nombre de una tienda, el mundo de la moneda, y de su dueño, el señor Douglas, pues debo confesar que empecé a tener cierta curiosidad, pero también un poco de miedo. Miedo porque, pues yo al ser un joven, al darme cuenta que muchas personas me referenciaban el mundo de la moneda y al señor Douglas, pues esto me cohibía porque yo ya me empezaba a imaginar que era una persona muy importante, muy relevante y definitivamente alguien a quien no podía impresionar, que mi colección podría ser cualquier cosa, quizá algo de todos los días. Finalmente, tal vez en el año 2000, 2001, me atreví, entré a la tienda El Mundo de la Moneda. Y aquí hago una pequeña pausa, porque yo creo que hay tres cosas, tres palabras que pueden definir al señor Douglas. Uno, el profesionalismo. Hablo también de ese orden que él tenía. El segundo, maestro. El tercer sinónimo es sencillez, con el cual el primer concepto con el que yo definiría al señor Douglas. Profesionalismo. Yo ya me estaba empezando a acostumbrar a ver las tiendas numismáticas. Algunos eran locales quizá no más allá de 1 metro, quizá una vitrina y algunas carpetas. Definitivamente habían algunas tiendas numismáticas más en forma, pero cuando entré al mundo de la moneda, que en ese tiempo estaba ubicado en la calle de Motolinia, me impresionó por el gran tamaño que tenían esas instalaciones. Sin lugar a dudas, era hasta ese momento y por mucho tiempo la tienda numismática más grande que yo había conocido en México. Y eventualmente, cuando tuve la oportunidad de conocer otras tiendas numismáticas de manera internacional, definitivamente la tienda del señor Douglas era una de las más grandes. Pero no solamente era grande en cuestión de extensión o en cantidad de piezas, sino en el nivel de profesionalismo, de orden que había en esa tienda numismática. Los que recordarán esa locación seguramente no podrán olvidar la cantidad de álbumes, de carpetas, de vitrinas, incluso de cajas en donde había material numismático, pero todo estaba perfectamente ordenado. Si uno buscaba billetes de diferentes épocas, había material acomodado a la perfección sobre lo que estuviéramos buscando, y eso difícilmente se puede encontrar en una tienda numismática. Casi todos pecamos de ser muy desordenados. Es muy difícil llevar un orden numismático. Me impresionó la cantidad, la calidad y el orden que había en la tienda del señor Douglas. Esto sin lugar a dudas dejaba ver que detrás de este nombre había una persona que actuaba con un nivel de profesionalismo no solamente para vender, sino para llevar a la numismática a un nivel todavía más alto. Porque claro, quizá podría resultar fácil tener una moneda e intentarla vender. Quienes ya llevamos tiempo en esto, a lo mejor nos hemos habituado a tener algunas piezas numismáticas y venderlas, pero poder tener un inventario de miles y miles de piezas y siempre poder ofrecer alguna pieza a los coleccionistas, esto no es nada fácil, y sobre todo en la cantidad que lo llegó a hacer el señor Douglas. Ese profesionalismo, ese nivel de compromiso, ese orden, definitivamente lo llevó a que en algún momento fuera el presidente de la Sociedad Numismática de México. Y no por palabras de él, sino por muchos compañeros numismáticos. Seguramente esa época, cuando él fue presidente de la Sociedad Numismática de México, fue cuando la sociedad pudo despegar. Estamos convencidos que todos los que han sido presidentes de la Sociedad Numismática de México han hecho un esfuerzo enorme y han contribuido muchísimo para que el prestigio de Sonomex siga siendo muy fuerte y estando presente. Pero seguramente en la época
época del señor Douglas es cuando este prestigio pudo llegar a un punto todavía más alto, y definitivamente fue por este orden y profesionalismo que tuvo el señor Douglas. Conocí al señor Douglas y la verdad me impresionó y me saludó de mano y ya sabía de mí. Dijo, entonces tú eres Siddhartha, ya me han contado de ti. Y yo quedé impresionado. ¿Cómo es posible que una figura, el señor Douglas, me conociera y además me estuviera saludando como si fuera ya una persona que llevara años en el medio? Ese simple gesto a mí me dejó impactado, porque debo reconocer que muchos dueños de tiendas numismáticas tenían un perfil un poco ególatra, y esto jamás lo sentí con el señor Douglas. Y aquí hago una pausa, porque el segundo punto que me impresionó de la tienda del señor Douglas, y muchos, insisto, recordarán esta parte, es que cuando llegábamos a la instalación, en la televisión que estaba empotrada, seguramente recordarán que había un viaje pictórico, en donde el señor Douglas, en un video de aproximadamente unos 60 minutos, 90 minutos de duración, explicaba la historia de la moneda mexicana desde la época precortesiana, durante la colonia y hasta llegar a nuestros días, México, siglo XX. Y a través de muchas imágenes, el señor Douglas en su voz iba narrando toda esta historia numismática. Y eso me impactaba, porque era muy difícil en ese tiempo encontrar material numismático, y sobre todo material numismático de divulgación. Pero seguramente lo que más me impactó es saber en la biblioteca que tenía, o en los libros que tenía en venta El Mundo de la Moneda, encontrar algunos ejemplares que habían sido escritos por el mismo señor Douglas. Entonces ya no estábamos hablando solamente de un comerciante profesional y con mucho orden, sino ya estábamos hablando tal vez de un escalón más arriba en el camino de la numismática. Porque si bien ser comerciante numismático de prestigio es algo que es muy difícil conseguir y muy aplaudible, el hecho de ser un investigador numismático, de escribir libros, es todavía un grado, en mi opinión, más alto, porque no solamente es comerciar con monedas, sino también investigarlas, y no solamente para poderlas vender a la persona que tenemos enfrente, sino para dejar información que le puedan servir a las generaciones actuales, pero a las posteriores. Y con esto yo defino el segundo punto del señor Douglas: maestro. No solamente era un investigador, tenía la capacidad de transmitir la información que él había investigado y poderla diluir de una forma tal, siempre amena, para que pudiéramos entender. Le conocí 3, 4 libros que pude adquirir cuando yo estaba en su tienda numismática. Entre ellos, obviamente, destacan los libros que realizó sobre la billetística mexicana, en especial los de Banco de México. Y entonces, para mí, el saber que el señor Douglas tenía una de las tiendas más importantes de la numismática, y no solamente eso, sino que además era escritor y que podía conocer a esa persona que llevaba años, seguramente décadas, investigando tanto las monedas y los billetes que me apasionaban, me hizo valorarlo aún más y lograrme convencer reiteradamente la forma, el trato del señor Douglas, no solamente a mi persona. Siempre que llegaba a la tienda del señor Douglas, a partir de un momento, doña Mari me decía: permíteme, déjame comentarle al señor Douglas que ya llegaste. Y entonces salía el señor Douglas a saludarme y a platicar conmigo. Y ese trato me daba cuenta que no lo tenía solamente conmigo, sino eran varios numismáticos que eran atendidos personalmente con el señor Douglas, con ese gusto, con esa fraternidad, ese trato que el señor Douglas tenía con nosotros, con los numismáticos. En algún momento, el señor Douglas, y permítanme mostrarles, me regaló, me obsequió, tenía en el librero que tenía en la parte de atrás, boletines de la Sociedad Numismática de México que tenía en venta, y me dijo: Siddhartha, te voy a regalar unos boletines porque seguramente ya conoces la Sociedad Numismática de México. Debo confesar que para ese momento yo todavía no sabía muy bien qué era esta gran sociedad, y me dijo: yo te veo futuro y te deberías inscribir a la Sociedad Numismática, ser parte de ella. Y me regaló mi pie de colección de boletines de la Sociedad Numismática de México, una colección posiblemente de unos 20, 25 boletines diferentes. Aquí hay 2 de ellos, y quedé muy agradecido con el señor Douglas por toda la información que había en estos boletines. Y además me los regaló de una manera tan desinteresada. Ese granito, esa semilla, o esa gran semilla que sembró, sin lugar a dudas me lleva al momento en el que ahorita estoy: ser parte de la Sociedad Numismática de México, a la que formalmente me inscribí
en el año 2002, 2004, no recuerdo bien, más de 20 años, y me pregunto cuánto tiempo más me hubiera tardado si no hubiera sido por el señor Douglas, porque eso también hacía el señor Douglas, ayudar, engrandecer a la Sociedad Numismática de México, invitar y de su propio bolsillo, como lo hizo conmigo, obsequiar algún artículo, alguna monedita, algún billete y en mi caso algún boletín que nos induciera a ser parte de esta gran sociedad. Eventualmente, conociendo al señor Douglas, me enteré de sus subastas y quiero compartir esa primera subasta numismática que hizo, en la que yo participé. Esa primera subasta en la que yo fui asistente, que fue a finales del año 2002. Y para mí el mundo numismático cambió. De ser solamente un medio numismático en donde yo podía comprar y vender monedas en algunas tiendas numismáticas, me adentré a un mundo que para ese momento era un mundo muy difícil, un mundo en el cual podíamos encontrar piezas numismáticas de muchísimo valor económico, cultural, histórico o de pedigrí. Aquí muestro uno de esos catálogos en donde podemos ver piezas que difícilmente se pueden ver en tiendas numismáticas porque pertenecen a colecciones muy grandes, muy exquisitas y a las cuales solamente podemos acceder los numismáticos a través de subastas. Y aquí regreso entonces al primer punto. Ese profesionalismo que tuvo el señor Douglas le dieron la credibilidad para que muchos coleccionistas de mucho peso, de mucho abolengo, confiaran en el señor Douglas, para que a lo largo de más de 60 subastas, por más de manera ya a través del mundo de la moneda, desde por lo menos 30 años, estuviera realizando de las mejores subastas que se realizaron en México. Y siempre el señor Douglas lo hizo con una sencillez, y este es el tercer concepto con el cual yo podría definir al señor Douglas. Era una persona sencilla. Yo podría decir que fue un maestro que siempre enseñó sin alarde, pero además que él siempre aprendía sin orgullo. Hay muchos numismáticos que a fuerza de tanta investigación son grandes figuras numismáticas, pero siempre pecamos de esa egolatría, de ese mira lo que he logrado, mira las piezas que tengo, mira hasta dónde he llegado. Yo podría decir que el señor Douglas nunca fue una de estas personas, siempre fue una persona que nunca utilizó su palabra para engalanarse, siempre fue reconocida por todos los demás, nunca fue un yo he hecho, yo he logrado. Al contrario, siempre compartía algunas anécdotas de lo que lograba, pero a un nivel como un coleccionista Nobel, un coleccionista incluso principiante, pero nunca ese coleccionista que se glorificaba por lo que había realizado. Y yo creo que esa humildad hizo más grande su legado, porque es lo que me pasó cuando yo lo conocí. Tantas personas hablando del señor Douglas, y cuando lo conocí por primera vez y me estrechó la mano y me trató como a alguien que ya pertenecía a este medio, nunca haciéndome sentir menos, nunca haciéndome sentir que yo no era digno de la numismática o del conocimiento que él tenía, sino al contrario, siempre alentándome a estar en este medio, a sonreírme, a obsequiarme, a reconocerme. Uno de los puntos que más gratamente recuerdo a lo largo de algunos años fue cuando en alguna ocasión, estando en el mostrador de su tienda, una persona le ofreció una pieza para vendérsela. Él sacó su lupa como buen numismático y la observó, y después me la dio y me dijo: Siddhartha, ¿tú qué opinas de esta pieza? Para un numismático, que otra persona considere tu punto de vista sobre una pieza numismática es un reconocimiento implícito a el conocimiento que ya tienes. Pero déjenme decirles que para ese momento yo no tenía un gran nombre, yo no era una figura en la numismática, y que una persona del tamaño, de la talla del señor Douglas quisiera saber mi opinión, aunque obviamente él conocía a la perfección esa pieza, era una forma de decir: Siddhartha, yo confío en ti, yo sé que tu opinión es importante para mí. Podré yo saber muchísimo, pero quiero saber qué es lo que tú opinas. Todo eso me lo transmitió con ese gesto. Es algo que también voy a agradecer mucho al señor Douglas, el que me tomara en cuenta, aunque obviamente él sabía muchísimo más que yo, pero eso me hacía sentir que yo tenía que comprometerme más con la numismática para que mi opinión pudiera servir a otras personas, así como la opinión del señor Douglas ha ayudado a muchísimas otras personas. Eventualmente el señor Douglas dejó de manera activa el mundo de la numismática, el comercio numismático, y le agradezco muchísimo el que me haya considerado junto con
otra persona más para poderme ofrecer el inventario que tenía en su tienda cuando finalmente dejó la tienda numismática. Y quiero compartir esto porque ahí hay un gesto que vi de manera indirecta del señor Douglas hacia mi persona y que nunca jamás se me va a olvidar. Dentro de lo que tuve la fortuna de poderle adquirir al señor Douglas fue su biblioteca. Tuve la fortuna, tuve el honor de poder adquirir junto con otra persona esa biblioteca. Y todo se tenía que comprar, excepto una caja en donde había guardado unos libros. ¿Y qué libros venían en esa caja que no estaba a la venta? Obviamente los más de 60 catálogos de las subastas que realizó. Y había también 3 o 4 libros que le habían obsequiado o que habían escrito algunos investigadores numismáticos y que él se los estaba llevando. Y en medio de esos libros estaba un catálogo que yo le había regalado. En el año 2014 yo empecé de manera profesional en este mundo numismático. En el 2012 y en el 2014 realicé mi primer intento de una subasta numismática. Imprimí menos de 15 ejemplares y uno de esos ejemplares se los obsequié a personas que para mí eran muy valiosas. Uno de esos ejemplares, muy parecido a este, se lo obsequié al señor Douglas en el año 2014. Pues hace 2 años, 3 años, cuando me honró el señor Douglas ofreciéndome la oportunidad de adquirir parte de su inventario, dentro de los libros que no estaban a la venta, que él se iba a llevar a su nueva residencia, muy pocos libros de esa gran biblioteca, estaba el ejemplar que yo le había obsequiado. Y esa cajita la vi por error porque la tenía separada en otro lugar, no estaba previsto que yo lo viera, y cuando yo lo vi me hizo sentir que el señor Douglas definitivamente me honraba con ese simple gesto que para mí era muy importante. Y así puedo definir entonces al señor Douglas como una persona que honraba y que tomaba en cuenta a los demás con esa humildad y sencillez de una gran figura numismática. Señor Douglas, muchas gracias por lo que hizo por mí, muchas gracias por lo que hizo por tantos numismáticos y muchísimas gracias por lo que seguirá haciendo a través de su legado, a través de su obra y a través de su nombre. Fue una vida la que vivimos juntos y es un gran dolor que se haya perdido, pero siempre fue un gran hombre, un caballero, y recuerdo con mucho cariño su sonrisa de toda la vida, en todo momento. No sabría cómo decirlo. Es una vieja guardia que se ha perdido y es una de las cosas que debemos de guardar en el recuerdo. Es muy difícil. Él recibió la sociedad en alguna ocasión cuando fue presidente y la recibió quebrada, la sacó avante. Era notable el cariño que tenía por lo que yo he llamado el alma mater de los numismáticos. Quisiera poder recordar algo más de Dwayne y solo se me viene a la memoria su sonrisa, su cara, el recuerdo cariñoso que siempre tuvo con todos nosotros. Tenía una vocación notable como profesor y creo que encontró el camino adecuado para vivir una vida completa. No sabría qué más decir de él. Lo voy a recordar con mucho cariño. A él, a su familia, y ojalá algún día lo pueda volver a ver. Yo tuve el gusto de conocerle al señor Douglas en el año de 1975 en mi negocio, en el cual él empezaba a coleccionar monedas de 8 reales y después pesos fuertes. Obviamente el señor empezó a tener un amplio conocimiento y estuvimos en la Sociedad Numismática participando. Fue un hombre de mucha acción numismática en las convenciones. Siempre tuve el gusto de participar con él en varias ocasiones. Me queda el gusto de haberle conocido, sobre todo con el libro de billetes que nos dio a la numismática un amplio conocimiento que junto con el señor Alberto Hidalgo y el señor Claudio Berrey lo hicieron, y es un libro de mucha historia numismática. Lo recordaremos siempre con afecto.
Este es un mensaje para la familia del señor Dwayne Douglas. Al recibir la noticia de su fallecimiento, sentí una gran tristeza, pero al recordar los momentos en que nos conocimos, desde que nos conocimos, que apenas son 55 años, me trajo muy bellos recuerdos de una relación comercial, de amistad familiar que tuvimos la familia del señor Douglas y mi familia. Hace 55 años tuve el grato honor de conocer al señor Dwayne Douglas. Los dos en ese momento éramos coleccionistas de billetes. Por supuesto, él tenía una colección ya importante para esos tiempos y yo apenas iniciaba. Pero gracias a la numismática hicimos una relación primero comercial y después de amistad que perduró hasta estos días. Tuve el privilegio también de conocer a su inolvidable esposa, la señora Gloria Barcelata, a los hijos de Dwayne, Tere, Roy, Jacqueline y Karen, y tuvimos una relación, como les comenté, de familia. Fuimos, se puede decir que no rivales, sino competencia en el comercio, en el coleccionismo. Compartimos muchas y muy agradables anécdotas. Tuvimos el privilegio de ser ambos presidentes de la Sociedad Numismática, él en 2 ocasiones, por 4 años consecutivos, yo solamente uno, pero muy agradable. Espero que donde esté Dwayne en este momento descanse en paz. Fue un hombre de grandes proyectos, muy tenaz, y que nos alentó para poder hacer algo en la numismática de México. Logramos hacer el libro, la enciclopedia completa de papel moneda en México, en 1980, que es referencia actual del catálogo del papel de moneda mexicano que a la fecha rige el mercado de los... Me hizo también realizar trabajos de investigación en los billetes que se publicaron en diversos números del boletín. Y me hizo trabajar junto con Claudio Berrey en el proyecto de ese catálogo que mencioné antes, la enciclopedia completa del papel moneda en México, que tardamos 2 años elaborándolo, todos los fines de semana, sábados y domingos, durante 2 años, en el cual su inolvidable esposa nos tuvo que soportar en su casa, trabajando. Como les comento, Dwayne fue un hombre de proyectos, pero de proyectos que siempre realizó y que llevó a cabo. Es por eso que hay que recordar a esta persona, a este personaje, como un gran hacedor de numismática, y recordarlo con alegría, con entusiasmo, y espero que toda su familia tenga una pronta resignación de su partida. No va a ser fácil, no, mas no os estoy diciendo que lo olviden, sino que lo recuerden gratamente por todo lo que hizo en la numismática, en su vida y en su familia. Que descanse en paz donde quiera que esté. Un abrazo, Dwayne. Con gran pesar nos ha informado el doctor Luis Gómez del fallecimiento de nuestro querido amigo Dwayne Douglas. Aprovecho este medio para enviar un abrazo fraterno a toda su familia, esperando que pronto encuentren la paz y la resignación. Recuerdo haber conocido a Dwayne cuando yo trabajaba en el Banco de México, por lo que me quedaba cerca visitarlo de vez en cuando en su tienda El Mundo de la Moneda, donde compré mis primeros libros sobre numismática y mis primeras monedas. Más tarde, cuando empecé a especializar en el coleccionismo, lo visitaba en su tienda y nunca dudó en atenderme y dedicarme tiempo en su oficina para hablar de monedas y billetes mexicanos. Siempre recibí finas atenciones de su parte y una gran disposición para compartir sus conocimientos. Fue un gran estudioso de la moneda mexicana y una persona gentil y humilde con todos los que trataba. Dwayne le dedicó mucho tiempo a la Sociedad Numismática de México. Fue presidente de la Sonumex en 3 periodos. Primero de 1992 a 1994 y 2 más del 96 al año 2000. Dwayne fue muy generoso y contribuyó en lo personal en crear el acervo actual de monedas y medallas que tiene la Sociedad Numismática de México, y mantuvo siempre una relación cordial con todos sus socios, haciéndola crecer y poniéndola en alto en distintas esferas. Como comerciante, realizó siempre que pudo subastas numismáticas durante la Convención Numismática Internacional organizada por la SONUMEX, para de esta manera ayudar financieramente a la misma. Por todo su apoyo, su calidad humana, estaremos siempre en deuda con él y lo echaremos mucho de menos. Que descanse en paz nuestro querido amigo Dwayne Douglas. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jesús Amín Tejas Carrera. Quiero agradecer la oportunidad de aportar algunas de mis experiencias que tuve con Mr. Dwayne, que es como yo me refería a él siempre que coincidíamos en algún lugar. Yo conocí a Dwayne Douglas en su tienda de motolínea, allá por el año 2011 más o menos. Fue una de las primeras tiendas numismáticas que yo visité en el centro.
después de haberme unido a la Sociedad Numismática de México. Llegar a su tienda era una cosa maravillosa porque era un local aproximadamente de puro frente, tendría como unos 8 o 10 metros. De fondo, que es el área en donde nosotros, todos los visitantes, el público en general, la clientela, podíamos deambular dentro de la tienda. Eran otros 5, 6 o hasta 7 metros porque estaba un poquito desfasado. Y bueno, desde que tú entrabas a la tienda te maravillabas con monedas y libros y documentos y un montón de cosas que, bueno, para entonces pues muy desconocidas para mí, porque bueno, yo estaba comenzando realmente a coleccionar como tal. Una de las cosas que más me gustaba de la tienda de Douglas era que en medio de ella había una islita en donde siempre había algo diferente. Un día encontrabas revistas, otro día encontrabas documentos, un tiempo estuvieron ahí unas tarjetas telefónicas. De esa islita yo pude recuperar un par de cosas que finalmente se terminaron quedando en mi colección. Me refiero a un par de documentos escritos a máquina, algunos a mano, de Oaxaca, que es lo que yo colecciono. Me tocaron, por ejemplo, una factura dirigida al general Manuel García Vigil, no recuerdo si es 21 o 22, donde le estaban solicitando, ¿no?, el pago de lo que él había adquirido. Como esa factura había un montón, o sea, llegó una caja o no sé cuántas cajas habrán llegado a la tienda y ahí estuvieron disponibles. Lo maravilloso de esto es que podías encontrar documentos de este estilo desde 5 pesos. Claro, estoy hablando del año 2011, entonces 5 pesos alcanzaban un poquito más de lo que alcanzan ahora. También me encontré en esas cajitas algunos manuscritos de uno de los hermanos Púa y Colmenares, que son parte de la historia oaxaqueña. No voy a entrar en detalles, pero tengo unas cartas me parece que es Guillermo, eran 2 hermanos, a uno lo matan previo al 15. Yo tengo una carta de él, y así como ese, pues uno podía encontrar bastantes cosas. Había vitrinas en donde tenían las charolitas, eran las típicas de colores grandes, por un lado, del otro lado las de madera, redondas. Había charolitas en donde también podías encontrar medallas revueltas y de repente te encontrabas tesoros de 20, de 30 pesos, de 50 pesos, que es, muchos coleccionistas así empezamos, no tenemos tanta capacidad económica, entonces tenemos que comenzar pues con algo básico, con algo sencillo. Entonces yo recuerdo que buscaba siempre algo que se ajustara a mi presupuesto y siempre había. Me llamaba mucho la atención la vitrina de los libros, siempre me han gustado los libros, y cuando había oportunidad solicitaba un libro a alguno de los empleados, que por mucho tiempo también coincidimos ahí en la tienda, y era bonito porque me dejaban el libro, me dejaban el catálogo y yo podía hojearlo tranquilamente. Entonces también ahí de alguna manera comencé a conocer un poquito más, a adentrarme un poquito más a estos temas del coleccionismo. Finalmente, bueno, la tienda cierra unos años después, se traslada al edificio de Madero, en donde estuvo hasta el final de sus días aquí en México, con el mismo nombre, El Mundo de la Moneda. Después me enteré que su primer negocio estuvo ubicado sobre la calle de 5 de Mayo, y de ahí migró a Motolínea. Y bueno, conforme fueron pasando los años, fui conociendo a Mr. Dwayne. De repente, pues ver a un señor güerito, de ojo clarito, alto, como que medio habla el español, o que lo habla muy bien, pero el acento nunca lo perdió, el acento del idioma inglés me refiero. Pues para muchas personas no es fácil. Entonces, yo me fui acercando poco a poco a él, y cuando tenía oportunidad, a propósito, le preguntaba yo cosas, y él siempre muy atento, se detenía
conversaba de una manera muy calmada, muy tranquila, sin prisas, y te decía lo que querías escuchar de acuerdo a tu pregunta. Después de eso, cuando él ya veía que estaba satisfecho o le llamaban, pues ya se retiraba, ¿no? Al fondo de su tienda, donde siempre estaba sentada su hija, Jackie. Con el tiempo tuve la oportunidad de ingresar a la mesa directiva y entonces pues comencé a ver a Mr. Duen de manera más frecuente. Ya las pláticas ya eran un poquito más, digamos, duraban un poco más de tiempo, ya no era de hola y adiós, sino fui conociendo a la persona que era Dwayne Douglas en su trato, en sus formas. Siempre me pareció una persona muy tranquila, bastante erudita en cuestiones de la numismática, muy atento, muy amable, siempre fue muy amable conmigo. Pienso que junto con don José Antonio Batis, por ejemplo, han sido, ¿no? Y otros personajes, por supuesto, de la mesa directiva, fueron quienes me recibieron muy bien, me dieron la muy cálida bienvenida, ¿no? A esto de la sociedad. A veces coincidíamos también en aquellas comidas de los lunes que se hacían en el centro histórico. Al finalizar, un par de ocasiones yo caminé con él de ese lugar de donde desayunábamos hacia su tienda, en que ya para ese entonces estaba sobre Madero, en el centro joyero, y platicamos de cualquier cosa, del clima, de la gente, de las monedas, de los coleccionistas, con él podías platicar de todo. Y pues el hecho de ir caminando sobre Madero con él a un lado, yo que tengo muy pocos años en esto de la numismática, literalmente soy nuevo, junto a una institución de este calibre, pues la verdad es que se siente uno bien, pero principalmente por su atención, que es algo que yo me gustó siempre de Mr. Duen y siempre le voy a agradecer. Había veces que pues ya nada más en su tienda pasaba y así de lejitos, hola, y ya, hola, Min, y ya seguía él en lo suyo. Pues bueno, hay muchas anécdotas que podíamos platicar de Mr. Duen. Por ejemplo, aquella ocasión que visitamos la casa de Clyde Hubbard para un trabajo que realizamos en la Sonumex. Pues viajamos, bueno, yo viajé con otra persona, pero ya coincidimos y de igual manera, el ver a los numismáticos de ese calibre en su ambiente, intercambiando ideas, opiniones y demás, y yo como espectador, para mí fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Me permitió conocer mucho más el lado humano de la numismática y de los numismáticos, que es algo que muchas veces se nos olvida, porque creemos nada más que poseer las mejores piezas es lo que nos hace mejores numismáticos, y no, considero que no. Y como esa, bueno, pues muchas otras anécdotas que acontecieron con Mr. Duen. Y pues la vida es así, la vida es así. Lo vamos a extrañar, y bueno, tenemos todavía su memoria en sus libros. Hay trabajos que él hizo, hay un video por ahí en donde sale él explicando sobre numismática mexicana, y el simple hecho de leer, de ponerse a hojear uno de los libros que él realizó, es como sentarse a platicar con el mismísimo Dwayne Douglas. A mí por eso me gustan los libros, porque es una manera de comprender el pensamiento de otra persona, del que está dispuesto a plasmar sus ideas en papel. Lo vamos a extrañar a Mr. Duen. Un abrazo para su familia. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy en la mañana que vi el mensaje que mi estimado Dwayne había fallecido, la verdad es que sí me pegó. Yo les voy a platicar un poco la historia que yo tuve con él. Yo empecé a coleccionar desde que tenía yo 12 años. Lo dejé algunos años, y cuando me casé en el 2003, estábamos de luna de miel ahí
en Mérida y se acercó un cuate en la playa a vender unos 8 reales. Yo en la vida los había visto, pero me gustaron. O sea, yo había coleccionado moneda extranjera de pequeño. Compré algunos de ellos y dije, bueno, están bonitas, y ya vi que cada uno tenía una fecha diferente, una ceca diferente. Dije, bueno, pues esto tengo que empezar a estudiar. Y lo único que se me ocurrió hacer fue meterme al internet y poner dónde consigo 8 reales. Y pues para mi sorpresa, la primera tienda que salió fue la del Mundo de la Moneda. Que de hecho, pues para esas fechas, hace más de 20 años, pues prácticamente nadie tenía página de internet, y el Mundo de la Moneda ya tenía su página, ¿no? Entonces, mi familia política tiene un negocio ahí en la calle de Mesones, casi esquina con Bolívar. Dije, pues, aprovechando un día, me voy a dar una vuelta. Y fui a la tienda de Dwayne, entré, y pues lo primero que hice fue ver todos los aparadores que tiene ahí. Como dice a mí, pues había libros, medallas, monedas, acciones, todo. Y pregunté, oye, pues quiero saber más de los 8 reales. Entonces una de las personas que estaba ahí en el mostrador me dijo, déjame decirle al señor Douglas que está usted aquí, a ver si lo puedo atender. Y me acuerdo que Dwayne salió de la oficinita que tenía atrás, se asomó, me vio y me dijo, pásale. Y la verdad es que ese fue el primer día de muchos sábados que me pasaba yo 2 o 3 horas ahí con él platicando. Obviamente también estaba Jackie, a veces estaba su esposa, y la verdad es que empezamos a tener una relación muy, muy importante. Me dijo, bueno, tú llevas 8 reales. Me dijo, te voy a recomendar que compres el libro de Mike Dunnigan. Yo aquí no lo tengo, pero te lo puedo conseguir. Y alguien me lo consiguió después, pero bueno, con ese libro empecé a estudiar los 8 reales, y todos los, no sé, 3, 4 sábados al mes iba yo a verlo, y le compraba yo, pues básicamente 8 reales. Todavía no todavía no sabía yo que realmente me gustaban las monedas bien, o sea, bonitas. Entonces, le empecé a decir, Dwayne, sí me gusta que me vendas 8 reales, pero quiero bonitos. Y me acuerdo que el primer 8 real bonito que me vendió, que además no estuvo caro, fue un Guadalupe Calvo, que lo mandé 15 años después a certificar, y se convirtió en un top-up. Entonces, pues ese 8 reales me lo vendió Dwayne. Y a lo que voy yo es, realmente aprendí mucho de él. Me dijo, oye, pues si quieres comprar otras cosas, te recomiendo que vayas a mis subastas. Y empecé, la primera subasta que yo participé fue la de él, ya luego participé en las de Alberto Hidalgo. Pero la verdad es que desde el primer día yo creo que él confió en mí, porque nunca me pidió, oye, tienes que dar, eres nuevo en las subastas, tienes que dar un anticipo para que puedas pujar. No, la verdad es que siempre hubo una confianza mutua, y empezamos a platicar de otros temas cada vez más familiares. Conocí a mis hijos de pequeñitos, me platicó porque se vino a México. La verdad es que fueron muchos años de platicar con él, a tal grado que la confianza llegó en el sentido de que me dijo, oye, te vendo la tienda en algún momento. Yo obviamente tampoco tenía los recursos para comprarla, pero pues hubiera sido algo que me hubiera gustado, ¿no? En el 2008, no sé si se acuerdan que vino el crack bursátil, y yo cometí un error en la bolsa y me fue muy, pero muy mal. Y entonces tuve que sacrificar mi colección de monedas, y le di la mitad de la colección, se la di a subastar a Dwayne. Y no sé si se acuerdan, pero hubo un asalto en su tienda, que entraron por la parte de atrás, le hicieron unos boquetes con sopletes, rompieron todas las cajas fuertes, y desgraciadamente se llevaron toda mi colección antes de la subasta. Sin que yo le dijera nada, un día me habla y me dice, oye, ¿qué crees? ¿Pasó esto? Pero no te preocupes, yo te voy a pagar. Y ahí me di cuenta de la calidad humana que tenía Dwayne Douglas. Dijo, no te puedo pagar de jalón, pero vente cada mes y te tengo aquí tu
ahora sí que tu sobre amarillo, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió porque muchos hubieran dicho, ¿sabes qué? Pues me robaron, no fue mi culpa, esto no se asegura, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que respondió como los grandes. Yo ahí valoré todavía más la amistad que tenía yo con él. Me pagó hasta el último centavo y la verdad es que mi esposa, mis hijos y yo quedamos sorprendidos de la calidad humana que tenía Dwayne. Y ya era una relación que íbamos de vez en cuando a comer. Platicaba yo con Gloria, su esposa, con Jackie, con Roy. Y la verdad es que le aprendí muchísimo. No estoy más que agradecido con él, con su familia. Les deseo pronta resignación. Les mando un fuerte abrazo. Dwayne era el número uno para mí en el mundo de la numismática. Creo que difícilmente alguien lo podrá suplir tal como era él en su conjunto. Y bueno, pues algún día estaremos con él todos nosotros. Muchas gracias. Es muy triste haber recibido la noticia del fallecimiento de Dwayne Douglas. Como pues, varios ya comentaron, hoy en la mañana, hoy 20 de noviembre, despertamos muchos con la noticia del fallecimiento de un grande en la numismática, Dwayne Douglas. Todos, tanto en la Sociedad Numismática de México como numismáticos mexicanos del extranjero, sin duda alguna tenemos historias, referencias, anécdotas y todas ellas creo que en común tienen la calidad humana de Dwayne, su amabilidad, su conocimiento, su cariño por México también, porque finalmente Dwayne llega joven a México y se enamora de nuestro país a través de su numismática. Yo en lo personal, pues tengo mucho cariño con él. No tuve una cercanía como varios de los que ya participaron en el video, una cercanía tan grande, pero sí quisiera yo pensar en un acompañamiento a lo largo de muchos años. Yo empecé a ir a su tienda en el centro histórico, que pues, muchos conocimos, a su tienda en el centro histórico muy niño. Yo creo que yo tendría unos 9 años, 8 años. Recuerdo ir los fines de semana al centro y pues era una parada obligada, ¿no? La tienda de Dwayne, en donde pues yo creo que sí le llamaba la atención pues que llegara un niño, que se pusiera a ver las monedas, que se pusiera a ver la isla que tenía en medio con papeles, con libros, con carpetas de segunda mano, con micas, cápsulas, todo, ¿no? Era como la sección de oferta a la que pues llegaba yo, porque obviamente pues como niño no le puedes destinar muchos recursos al hobby o al interés numismático. Igual que las charolas, las famosas charolas que varios numismáticos tenían en sus tiendas en aquellos años. Estoy hablando pues a finales de los 90, principios de los 2000, y que más bien mediados de los 90, me voy a ir un poquito más atrás, mediados de los 90, y era como la búsqueda del tesoro, ¿no? Entrar a su tienda, ver todo lo que había, maravillarse y decir, wow, esto cuesta tantos miles, pero pues yo me voy a mi charola, ¿no? La charola de 20, la charola de 50, la charola de 100, más o menos esos eran los precios, la de los billetes, la de las monedas, la que traía un poquito de todo, pues también. Entonces era buscar el tesoro en esas charolitas, ¿no? Lo mismo encontraba uno alguna pieza que pues seguro como niño yo no le daba una mayor importancia, decía, no, esta no me gusta, ¿no? Yo quiero algo antiguo, yo quiero algo viejo. Entonces me iba a piezas que según yo, por ser las más antiguas, pues por supuesto eran las más valiosas o las que más me llamaban la atención. Y muy pacientemente todos sus trabajadores, pues cuando no era uno, era otro, me guiaban, me decían, no, mira, toma en cuenta esto, mira este libro que tengo aquí, este catálogo. Ahí conocí yo los catálogos por primera vez, por supuesto, y me daban ese acompañamiento. Y siempre recuerdo a Dwayne en una esquina, volteando, se reía, a veces se acercaba, a veces estaba ocupado con algún cliente, o se iba en la parte de atrás a
a su privado a organizar algo, pero volteaba, se sonreía, hacía alguna plática y decía, háganle un descuento, ¿no? Entonces pasaba yo a la caja, que estaba viendo de frente la tienda del lado derecho, y pues algún descuento o me daban alguna pieza que para mí era como, wow, me regalaron esta moneda, este billete. Yo siempre me ha interesado mucho la numismática mexicana, entonces pues casi siempre compraba piezas de México, ¿no? De la Revolución, siglo XX, algo que fuera accesible. Y, y fui creciendo y la tienda siempre fue una visita obligada para mí. En cada visita al centro, en cada momento que estaba yo en el centro, siempre le destinaba, aunque fueran 15 minutos, pero a comprar algo. Pasaron los años y pues yo entré a trabajar al centro, entonces pues a la hora de la comida, por supuesto que cada que podía me escapaba, iba, platicaba y pues para mí Dwayne era eterno, ¿no? Lo veía yo ahí y decía, ahí está Dwayne. Ya me animaba yo a platicar un poco más con él, a saludarlo, a pedir a lo mejor cosas más específicas. Me acuerdo una vez en una de sus subastas que tenía billetes del Imperio de Iturbide, tenía los 3 billetes en subasta, y le dije, oye, Dwayne, ¿podría yo ver estos billetes? Y me dijo, sí, te puedo enseñar los que están en la subasta, pero también te puedo vender unos. ¿Para qué te esperas a la subasta? ¿Y para qué te arriesgas a que a lo mejor los precios se van a ir muy altos? Tengo estos, me explicó la diferencia con lo que se estaba subastando, y pues por supuesto me emocioné de poder comprar los 3 billetes de Iturbide, y pues salí muy contento, ¿no? Con mi compra. Otra constante en la tienda de Dwayne eran las referencias a la sociedad numismática. En algún momento, tanto él como doña Elsa Moreno me decían, ¿por qué no te unes a la sociedad? Y yo pensaba, dije, no, pues ¿qué voy a hacer yo en su momento, un niño, en la Sociedad Numismática de México, ¿no? Me van a decir que qué hago aquí, sin entender muy bien qué función podría tener la sociedad para mí. Y en alguna ocasión dije, bueno, me voy a unir, ya más grande. Ya estoy hablando del 2009 aproximadamente, yo con 26 años, y dije, me voy a unir a la SONUMEX, voy a acudir a sus eventos, y empecé a acercarme a la sociedad. De ahí, pues fui parte de la mesa directiva por varios años en diferentes cargos, pero me queda muy grabado también en mis primeras convenciones como presidente, pues la participación de Dwayne era indispensable, ¿no? El lugar que tenía reservado Dwayne, no solo el lugar físico, sino el lugar entre todos los expositores, un lugar muy importante, la subasta, porque era la subasta del mundo de la moneda, la subasta de Dwayne. Entonces, estar ya como presidente en esa, con Dwayne, y al mismo tiempo haber empezado yo de muy niño y siempre estarlo viendo ahí, para mí era un ancla en la numismática. Y en algún momento le pregunté, ya yo como presidente, le dije, seguramente no se acuerda de mí, pero pues yo iba desde niño a la tienda y me gustaba mucho ir, y me dijo, la verdad no específicamente, pero pues sí, me ha gustado siempre que pues vayan niños, que estén ahí. Me da mucho gusto, sí te recuerdo constantemente en los últimos años en las labores de la sociedad. Me da mucho gusto que seas el presidente, platicamos, me dio algunos tips, algunas experiencias que tuvo él como presidente de la sociedad, que seguramente podrían ser de utilidad. Y ahí estuvo. En eso, pues bueno, vino la pandemia, también Dwayne ya dejó de participar en las subastas, perdimos la subasta del mundo de la moneda, pero Dwayne es, y hablo en presente porque pues siempre es una institución, Dwayne Douglas, sus aportaciones a la SONUMEX, a la numismática mexicana, su participación en el catálogo de Mexican Paper Money, su libro de emisiones desconocidas de billetes de México, el estudio que hizo del billete de 10 pesos de Banco de México, en fin, una serie de investigaciones y de aportaciones a la numismática y a la notafilia que sin duda son muy destacadas, y
y también esta parte personal, ¿no? Este buen trato, esta sonrisa, yo diría casi perpetua, ¿no? Era una... hay personas que se quedan viendo siempre muy serias, todo. Dwayne siempre tenía una media sonrisa, volteando a ver a todos lados con curiosidad, yo creo que pensando en pues, las cosas que a lo mejor estaba yo haciendo bien o haciendo mal como presidente en su momento, pero siempre una palabra amable, ¿no? Sin duda, cualquier testimonio va a omitir detalles importantes y sobre todo pues por lo reciente de la noticia, pero fue un honor haberlo conocido, haber sido parte de la mesa directiva de la sociedad que él ayudó a reformar y a refundar en algún momento, ¿no? Yo creo que la Sonumex que tenemos el día de hoy, incluso a lo mejor la Sonumex no existiría ni sería lo que es el día de hoy, de no haber sido por el rescate que hizo de ella Dwayne Douglas, y que seguro algunas otras experiencias hablarán de eso en sus participaciones, pero sin duda tenemos que estar muy agradecidos como numismáticos y como Sonumex por la participación de Dwayne Douglas. Se le va a extrañar, pero tenemos, como ya lo comentó Amin, su obra para recordarlo siempre y pues seguir estudiando y seguir aportando. Gracias a Dwayne. Gracias. Bueno, mi nombre es María de los Ángeles Colunga Hernández. Yo trabajé en el Museo Nacional de Historia y yo tuve a mi cargo la curaduría de numismática del museo. Entonces, yo acudí a la Sociedad Numismática de México a invitación de un profesor de numismático del Estado de México. Porque yo tenía necesidad de poner una muestra de mes, entonces yo acudí con él, me ayudó y él fue el que me indicó y me informó de la Sociedad Numismática de México. Entonces yo estuve asistiendo a las asambleas, allí conocí a varios compañeros numismáticos y bueno, pues en la mañana cuando supe de la muerte del señor Dwayne Douglas, pues sí me consterné mucho porque yo tengo muy buenos recuerdos de él, fue muy amable conmigo y yo como trabajé en el Museo Nacional de Historia en aquel momento que él era presidente de la mesa directiva, a mí me pidieron un presupuesto, entonces yo dije, bueno, ¿a quién acudo para hacer ese presupuesto? Porque en el museo, les quiero comentar aquí, quiero hacer un paréntesis, se adquieren piezas por compra o por donaciones y realmente es por donaciones, pero en ese momento pues ahí me dijeron que hiciera un presupuesto, entonces yo dije, pues ¿a quién acudo? Y aquí, pues en ese momento que estaba como presidente el señor Dwayne Douglas, yo acudí a su tienda y bueno, pues ya él ya me conocía porque yo asistía a las asambleas, todo eso. Y bueno, yo le platiqué de lo que me habían encomendado. Y bueno, les quiero decir que él se portó muy bien conmigo, fue muy amable, me regaló su tiempo y me habilitó ahí un lugar para revisar los catálogos y además, pues para hacer la cotización de las monedas de oro y todo eso. Bueno, revisé los catálogos y también él escribió apunterio para poder saber el precio de las monedas, porque eran las de 20, 10, 5 pesos y de 1 peso de oro, porque eran las piezas que nos faltaban en el museo, las de oro. Entonces, pues estuve allí como más de un día con él y él conmigo, me ayudó muchísimo, vuelvo a decir, fue muy generoso porque me regaló su tiempo y hasta escribió a algunas personalidades para poder saber el costo de las piezas. Ya cuando tuvimos todo el presupuesto de todo, yo lo llevé al museo, a la dirección del museo. Y bueno, pues yo les quiero decir que fue tan generoso el señor Douglas que pues ese tiempo que nos regaló al museo, pues yo estoy muy agradecida con su actitud
La verdad que fue así. Bueno, después les quiero comentar que fue muy decepcionante el hecho de que cuando yo llevo el presupuesto al museo, hacen cambio de dirección y ya se quedó pues ya no se hizo válido el presupuesto, ya se quedó allí. Pero yo lo que quiero decir y mencionar que fue muy generoso el señor Douglas. Para mí fue una persona muy representativa en cuanto a las convenciones, también me recibía muy bien, pues los desayunos, me recuerdo muy bien las cenas que teníamos en las convenciones, que eran en la noche. Bueno, muy bien. Bueno, y yo estoy muy consternada por la muerte del señor Douglas, porque fue para mí un personaje muy interesante en la numismática. Siempre tenía una sonrisa en la boca y siempre tenía una amabilidad pues, con todos y pues conmigo también. Así es que pues yo no sé qué más puedo decir porque fue muy así como que, ay, se murió el señor Douglas, ay, qué pena, tan fino señor, tan gentil, tan amable. Bueno, todos los atributos que le puede ver a una persona como él, se la puedo dar. Y bueno, pues yo ratifico lo que acaban de decir de él, tanto como Pablo, que lo acabo de escuchar, del compañero José Antonio, y la verdad que me siento muy triste por la muerte de él. Pues es todo, no sé si hay algo que agregar, pero es lo que yo recuerdo de su amabilidad y su humanismo, como lo han dicho, del señor Douglas. Gracias. La verdad es que me apena mucho la noticia de la partida de Dwayne. Dwayne para mí fue una persona que siempre representó como el modelo del numismático. Desde que yo era chico, probablemente fue la primera tienda numismática a la que yo visité. Para mí ir al centro siempre era ir a la tienda de Dwayne, ¿no? Solía acompañar a mi papá a su trabajo al centro histórico y para mí lo más emocionante era poder darme una vuelta a la tienda cuando todavía estaba en la calle de Madero. Y pues era siempre muy emocionante poder ver esas paredes llenas de micas con billetes, escoger algunos y salir muy contento de la tienda con ese sobrecito café que tenía los billetes que le había comprado, ¿no? Entonces me apena mucho la noticia, ¿no? Creo que Dwayne siempre fue un referente para mí. Aprovechaba mucho las veces que iba a la tienda y que compartía algunos detalles, ¿no? Si bien era parco y necesariamente siempre estaba dispuesto a entablar conversaciones con sobre todo los jóvenes numismáticos, ¿no? A veces podía ser un poco parco, pero la verdad es que cuando uno lo iba conociendo un poco más y él veía el interés que podías tener, era realmente muy interesante poder escucharlo, ¿no? Y pues aprender de él. El primer libro numismático que yo tuve es su catálogo de billetes de 10 pesos. Ese fue un regalo que me hizo mi papá cuando cuando me llevó a mi primera convención teniendo yo 12 años, y le pidió a Dwayne que me firmara ese libro. Obviamente yo como niño de 12 años lo que hice con ese libro fue meterlo en un cajón. Y muchos años después, cuando empecé a estudiar los billetes de Banco de México, pues regresé a ese libro. En ese libro estaba el folleto de la primera convención a la que fui, y se volvió para mí un libro, no solo un libro de referencia, sino un libro que tenía un vínculo con la numismática, con mi papá, ¿no? Y con el mismo Dwayne. Y una anécdota que la verdad es que me conmueve mucho todavía de pensarla es que una semana antes de que falleciera mi papá justamente me habla por teléfono y me dice: oye, me encontré un billete de la serie 1A, ¿vale algo? ¿Te interesa que te lo guarde? Y pues bueno, este es uno de los billetes que está en este catálogo. Entonces para mí es como un tema muy significativo el poder recordarlo. Entonces el libro de Dwayne, el libro de Dwayne, que fue el primer regalo numismático de mi papá, el billete de 10 pesos, que es el último regalo de mi papá, y pues es algo que para mí es muy emotivo y muy personal. Y pues obviamente pues detrás de todo esto siempre está la figura de Dwayne, el que hizo la investigación, uno de los principales notafílicos que impulsó el estudio del billete mexicano. Pues me parece que a mí marcó muchísimo y la verdad es que
siempre he querido como seguir un poco sus pasos, ¿no? Profundizarlos un poco más, ¿no? Entonces, lamento muchísimo la partida de Dwayne. Le mando un abrazo muy fuerte a sus hijas, sus hijos. Y pues creo que es una pérdida muy grande para la numismática, pero todos los que lo llegamos a conocer creo que lo vamos a recordar con mucho cariño, con mucha estima. Y pues qué lamentable que haya sido su partida, pero qué bueno que también nos dejó varios textos que son un legado y que podemos seguir aprendiendo. Les mando un abrazo a todos y pues mi más sentido pésame. Conocí al señor Douglas cuando tenía su tienda, El Mundo de la Moneda, en la calle de Motolínea. Eran dos locales, era una tienda muy grande, y aunque yo en ese momento todavía no formaba parte de la comunidad numismática, pues sí me llamó la atención que pues era una tienda que estaba muy surtida. Recuerdo que pues en ese momento a mí lo que me llamaba la atención eran las monedas extranjeras que tenía exhibidas en una esquina de la tienda. También recuerdo que tenía acciones, tenía muchas carpetas que decían monedas del mundo, decían México siglo XX y así sucesivamente. También había cheques, había acciones. Posteriormente, pues bueno, la tienda se mudó a la calle, o sea, pasó a la calle de Madero, y también ahí tuve la oportunidad de visitar la tienda. Y aunque directamente no tuve mucha convivencia con el señor Douglas, pues sí lo recuerdo que era una persona muy amena. Casi siempre se le podía encontrar en la tienda, o al menos cuando yo llegué a visitar el local, pues siempre se le encontraba. Salía, saludaba, atendía a los clientes. Era una persona amable, era una persona con la cual se podía convivir. Entonces, pues bueno, esa fue mi primera experiencia y contacto con el señor Douglas. Posteriormente, ya una vez dentro, por decirlo de una manera formal, en el mundo o en esta comunidad numismática, pues bueno, tuve la oportunidad de asistir a las subastas que él hacía de manera presencial en el Hotel del Prado. Y pues bueno, en esas subastas se podía apreciar la profesionalidad y la seriedad que el señor Douglas tenía en su trabajo en esta ciencia. La verdad es que asistían muchas personas y pues bueno, yo dentro de esas subastas pues pude adquirir piezas importantes para mí, también posteriormente para venta. Algo que puedo comentar es de que el señor Douglas pues bueno, siempre mostró o combinó esta parte ética, esta parte profesional, esta parte seria con la parte cálida. Era una persona accesible a la cual yo veía que se le podía acercar, que se le podía preguntar, que se le podía consultar. Entonces siento que más allá del trabajo que hizo dentro de la numismática, que fue muy amplio y que fue en muchas áreas, en la parte de la investigación, en la parte del comercio, fue uno de los pioneros en realizar subastas y ventas directas en México. También tengo entendido que desde muy joven se vino a vivir a Ciudad de México y pues bueno, prácticamente hizo su vida aquí se casó, aquí tuvo sus hijos y aquí hizo su vida. Entonces creo que es una combinación perfecta entre el trabajo, a la numismática, ese profesionalismo y también la calidez humana. Creo que en la comunidad fue una figura muy importante, un pilar, un gran referente, y creo que sí, su trabajo fue muy importante, pero también su persona. Creo que se le recuerda por esa calidez, por esa presencia, por todo el trabajo. Prácticamente fue una vida dedicada a esta comunidad, y entonces creo que la comunidad lo sabe, la comunidad lo respetó, lo quiso mucho, y creo que su pérdida fue algo muy doloroso para toda la comunidad, porque el señor Douglas fue una figura, podría decir que paternal, en muchos de los comerciantes, en muchos de los investigadores. Pues tan solo en su tienda, al ser una de las más grandes que había en Ciudad de México, pues fue testigo de la formación de muchos comerciantes, de muchos investigadores. Entonces creo que la figura, todo lo que representó el señor Douglas, sin duda creo que va a quedar por muchos años en la posteridad. Su legado está en la investigación que hizo, en los coleccionistas, en los comerciantes que formó. Entonces, pues bueno, creo que
es una persona a la cual se le respetó, se le quiso mucho y que siempre, pues bueno, creo que dejó una huella positiva en todas las personas que convivieron, que supieron y que pertenecen a esta comunidad numismática. Mi más sincero y sentido pésame a su familia. Sé que es una pérdida muy fuerte, muy difícil. Nosotros como numismáticos lo sentimos ese vacío, sentimos esa parte, ese como de que se fue uno de los grandes, alguien que sabías que si tenías alguna duda o no sé, como ese referente, como ese gran patriarca. Sé que hay todavía, afortunadamente contamos con pilares y con figuras y referentes importantes en este medio, pero sin lugar a dudas el señor Douglas era uno de ellos. Entonces mi más sentido pésame a su familia y pues bueno, este es mi mensaje. Fue un gran hombre que vivió con pasión, que aunque era de Estados Unidos, prácticamente yo creo que muchas personas lo consideramos como un patriota, como alguien que decidió hacer su vida aquí y pues bueno, dedicar gran parte de ella a esta bonita pasión que es la numismática. Hola, buena tarde. Pues agradezco mucho esta oportunidad de poder compartir un poco lo que desde mi perspectiva personal fue el gran señor Dwayne Douglas. En particular, creo que es importante agradecer y reconocer esta figura tan importante que fue como referencia obligada para la historia del papel en México, sobre todo por las aportaciones significativas que hizo precisamente a la notafilia mexicana. En ese sentido, también creo que es reconocer la parte humana que tenía el señor Douglas. Siempre fue una persona amable que brindaba con oportunidad un buen contexto con referencias históricas sobre precisamente la pieza y abierto precisamente siempre al diálogo. Y en ese sentido creo que vale la pena también hacer notar el papel fundamental que tuvo hacia la profesionalización de la comercialización en México en el tema numismático, al igual que dejando un balance bastante concreto sobre lo que podría ser entre comercialización, como decíamos, y ver más allá de la pieza, su historia, su contexto. Por último, me parece que el legado que podría decirse, desde mi opinión personal, que podría tener el señor Douglas sería hacia estas nuevas generaciones de numismáticos jóvenes que siempre tuvimos esta referencia, como decíamos, obligada y sobre todo necesaria para sus inicios, una mano amiga que abría precisamente su conocimiento para poder compartir lo que él sabía, y es desde ese sentido formativo es que realizó sus artículos, libros y demás aportaciones en catálogos hacia la notafilia mexicana. Entonces, esta es una oportunidad para reconocer y agradecer su aportación a la numismática mexicana. Que en paz descanse. Cuando en 1521 llegaron los conquistadores españoles a la tierra americana, que iba a ser conocida con el nombre de la Nueva España, y posteriormente con el de México, faltaban escasos 14 años para que el primer virrey, Antonio de Mendoza, desembarcara en estas recién conquistadas tierras, trayendo consigo el equipo y maquinaria necesarios para implementar el decreto del 11 de mayo de 1535 de la monarca española doña Juana de Castilla, en donde se ordenaba la fundación de la primera casa de moneda de las Américas en la Ciudad de México. Hemos recorrido una enorme distancia desde el principio de nuestra jornada numismática hace más de 450 años. Asimismo, hemos tenido la oportunidad de apreciar una enorme gama de monedas mexicanas de todas las épocas histórico-numismáticas. Espero sinceramente que nuestro viaje haya sido de su agrado y que aún más importante les haya atraído hacia el estudio de la numismática mexicana.